Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Con otros sentidos. Participación ciudadana por una sociedad sin límites. Buenas tardes, sintonía, buenas tardes oyentes. Estamos nuevamente en una nueva emisión de nuestro programa Con Otros Sentidos. Hoy con una gran invitada, la directora general Viviana Barrera de la Fundación Sinapsis, para hablar un tema muy importante que es el decreto de la educación inclusiva, el decreto 1421. Entonces, más que bienvenidos y hagámosle la presentación a nuestra directora general de la Fundación Sinapsis, Viviana Barrera. Muy buenas tardes, Viviana. Aló. ¿Viviana? Sí, buenas tardes. Viviana, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, Viviana. Queríamos hablar, como le habíamos comentado, un poco sobre la educación inclusiva en la población con discapacidad, y queremos primero entrar como quiénes son la Fundación Sinapsis y cuál es el objetivo de la Fundación bajo este tema. Bueno, te cuento, mira, la Fundación Sinapsis Colombia nace como un proyecto precisamente que quiere trabajar con población con discapacidad y fomentar en ellos todo lo que es el proceso de desarrollo integral, tanto desde la parte académica como lo que tiene que ver con la autonomía y el proyecto de vida. Trabajamos con niños, jóvenes y adultos con todo tipo de discapacidades y con sencillamente necesidades educativas especiales. La propuesta está encaminada al desarrollo neurológico de nuestros chicos. Trabajamos basados en el aprendizaje neuronal, en la migración neuronal de nuestro cerebro, y es una apuesta precisamente para eliminar las barreras que existen para la atención de las personas con discapacidad, pensada desde lo que le falta a la persona con discapacidad, sino más bien desde ese cerebro, cómo puede ser potenciado, cómo puede ser estimulado para que nuestros chicos den lo mejor de sí y fortalezcan sus inteligencias, que no son solamente una o dos, sino que dice por ahí Howard Gardner que son 8. Entonces, la propuesta es precisamente eso, fortalecer las múltiples inteligencias de las personas y en un enfoque neurológico de las personas con discapacidad. Vale, muy bien, muy importante eso. Y cuéntanos, ¿hace cuánto la Fundación Sinapsis viene trabajando estos temas y dónde están ubicados? Bueno, nosotros llevamos con nuestro equipo de trabajo ya más de 5 años en un proceso de formación con chicos de diferentes localidades de Bogotá. Nosotros hemos trabajado en diferentes espacios, tanto en instituciones públicas como privadas, en universidades que nos han dado su espacio para trabajar con esta población, y actualmente desde hace 2 años ya estamos ubicados en Suba, en la localidad de Suba, en el barrio Aures, en donde tenemos, digamos, como tal una sede donde trabajamos directamente con la comunidad, pero igual seguimos atendiendo a la población de todo Bogotá. Perfecto. Y Viviana, una pregunta, hablemos, ¿cuál es la opinión de la Fundación Sinapsis ante el decreto de educación inclusiva que se está reglamentando y que estamos hablando de una prestación de servicios la prestación de servicio educativo para la población con discapacidad en el marco de esa educación inclusiva y con aspectos de acceso, de permanencia, de calidad? Bueno, te cuento, pues nosotros consideramos que este decreto es un paso gigante que hemos podido lograr con toda la comunidad, tanto con las personas con discapacidad como la comunidad en general, que ha permitido que la discapacidad se deje de ver como una cuestión de otro planeta o como una cuestión aparte y se empiece a concebir como una forma también de vivir y de aprender de estas personas. Creo que este decreto nos brinda a nosotros la oportunidad de darnos la tarea de decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? No solamente las personas con discapacidad, sino todo el mundo en general,
¿cierto? Para poder brindar una educación de calidad para nuestras personas en condición de discapacidad, ¿cierto? Sí. Entonces, esta propuesta, digamos que nos da unas estrategias, nos da unos parámetros para poder nosotros decir, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué tanto mi institución pública, privada puede aportar a esta comunidad? Y también de qué manera yo también me formo para atender a esta comunidad. Entonces, creo que es un reto grande el que nos espera para hacer que esto se haga realidad, ¿cierto? Porque una cosa es el papel y otra cosa son las acciones, y creo que tenemos más o menos 5 años para hacer que este decreto que nos brinda tantas herramientas y tantas estrategias, pues sea visible en los colegios públicos, en los privados, en las instituciones universitarias, y que nuestra comunidad con discapacidad, hombre, tenga el desempeño académico que necesita, con los apoyos que requiere, y obviamente que tenga una proyección de vida autónoma, independiente, que es lo ideal, ¿cierto? Es que nuestra gente salga y se forme profesionalmente y compita laboralmente con las personas que no tienen ninguna discapacidad. Entonces es un reto grandísimo, creo que nos da unas herramientas muy interesantes para trabajarlo, y es una apuesta, ¿no? Es una apuesta por creer que todos y todas merecemos una educación de calidad, y pues una educación inclusiva en general. Exactamente, todos merecemos una educación inclusiva, y chévere hablar de esos avances y retos actuales que se vienen trabajando desde la Fundación. No sé si podemos hablar de un caso específico que ustedes han vivido para enaltecer o como hablar un poco más de esos retos que han podido ustedes alrededor de estos 5 años poder ir trabajando. Bueno, los retos han sido muchos, y los casos creo que también se evidencian, ¿no? Cada caso es especial y cada caso es particular, pero digamos que nos hemos podido permitir encontrarnos con estudiantes de colegios públicos, de colegios privados, de universidades, que llegan a Sinapsis buscando una alternativa, ¿cierto?, de formación, una alternativa de potenciación de sus habilidades para poder desempeñarse en las instituciones regulares. Entonces estamos hablando de chicos que estudian en colegios regulares, que estudian en colegios públicos, en universidades públicas, en universidades privadas, en colegios privados, que dicen, no siento que estoy dando lo mejor de mí en mi institución, siento que a la institución le falta un poco entender cómo yo aprendo, ¿cierto? Sí. Y nos hemos permitido nosotros empezar a trabajar con esta comunidad y decir, bueno, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son los aspectos que tienes que mejorar, y hacer un acompañamiento conjunto, ¿no? Porque no es una labor únicamente de la persona con discapacidad y su cuidador o su familiar, sino que es un trabajo con la comunidad, es un trabajo con la institución, y es un tema de concienciación de la comunidad, de decir cómo yo facilito el aprendizaje de esta persona. Entonces hemos tenido casos muy interesantes de chicos que llegan acá, pues digamos que casi en la tabla floja de saber qué pasa con mi colegio, si voy a pasar al otro año, será que no, será que sí, si cumplo, ¿sí? Sí. Y este pensarnos la inteligencia múltiple, pensarnos las habilidades múltiples, nos permite a nosotros decir en el colegio, mira, este chico es excelente en este aspecto, tiene muchas habilidades para esta inteligencia, ¿por qué no flexibilizar un poco nuestro currículo y hacer que la evaluación y el proceso de formación para él sea pensado específicamente para él? Y a veces es una batalla dura, porque precisamente antes de este decreto era un poco complicado transformar el pensamiento de las instituciones, diciéndole, venga, que sí se puede, no es que usted tenga que renovar por completo su institución, sino hacer unos pequeños cambios. ¿Sí? Y el decreto nos dice, hombre, se puede hacer una flexibilización curricular, existe algo que se llaman los PIAR, existe algo que te permite a ti decir, bueno, cuáles son esos estándares y hasta qué punto yo puedo evaluar a este chico con sus tiempos, con sus posibilidades, con sus herramientas, sí, pensando en el estudiante, no en cumplir en la evaluación y pasar el año, ¿cierto? Sino es cómo yo me preocupo por la formación de este chico o esta chica, y cómo permito yo que su proceso formativo esté pensado para él y no para unas
digamos que un salón o un aula de 40, 50 chicos, que es lo regular que encontramos nosotros. Entonces Sinapsis ha permitido un poquito eso, ¿cierto? Pensarnos el estudiante no solamente como una persona que tiene que leer, escribir, sumar, restar y multiplicar, sino que es una persona que además tiene un componente artístico, tiene un componente lingüístico, tiene un componente social. Estamos hablando del tema de la relación con la naturaleza, de cómo me concibo yo como persona y cómo me proyecto como persona. Y esas inteligencias a veces uno no las considera, sino que piensa solamente en sumar y leer y escribir. Entonces, a cambiar ese pequeño proceso, pues los colegios han dicho, hombre, como todo puede transformarse, y no solamente la educación para ese niño, sino para los otros 49, para que sea algo más divertido, para que sea algo más didáctico, para que los chicos lo disfruten y obviamente aprenden más. Y en este trabajo que nos estás hablando, también con las universidades, ¿cómo está Bogotá? ¿Cómo ha sido un poquito ese trabajo con las universidades, como nos estabas contando, que antes de esta ley o este decreto eran un poco perceptivas, receptivas ante esta situación? Hoy ya como que son más asequibles, saben que pueden hablar del tema, que se puede trabajar, que una persona con algún tipo de discapacidad puede ser parte de esos 30 o 40 estudiantes que pueden estar en un salón de clases. Y también como hablar de la educación superior, que era lo que usted estaba hablando ahorita en ese momento, porque cuando uno está en la época del colegio, pienso, pues uno tiene el acompañamiento de la familia casi todo el tiempo, pero ya después viene la época de adultos, ¿sí? De enfrentarse a este mundo, de enfrentarse a Bogotá. Entonces, ¿cómo está Bogotá parada para esa educación superior inclusiva? Bueno, digamos que nos falta mucho. Creo que la idea de pensar que lo que tú acabas de decir, que el colegio es una etapa en donde los padres aún acompañan el proceso y en la universidad como que ya cambia un poquito el asunto, es un tema real, sí, es un tema que a veces se piensa, y muchas familias han dejado a un lado la proyección de su persona, de su cuidador, como persona universitaria, porque dicen, no, eso ya es otro cuento, ya es un tema muy pesado, qué tal que sí, qué tal que no, ¿cierto? Pero las universidades han empezado a abrir digamos que esa oportunidad para los jóvenes que están ingresando a la universidad pública y a la universidad privada. Yo personalmente soy egresada de la universidad pública, de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí. Yo soy una persona con discapacidad visual, soy educadora especial de la pedagógica, y cuando llegué yo a la pedagógica me di cuenta que precisamente esta universidad lleva una trayectoria bastante larga en accesión, en permitir que las personas con discapacidad ingresen a la universidad, ¿cierto? Sí. Pero también uno se encuentra con muchas barreras, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa con el tema de las dinámicas de la universidad pública? ¿Cómo las personas con discapacidad participan de esas dinámicas? El tema de derechos, el tema de elegir lo que quiero estudiar y no lo que me toca estudiar, ¿cierto? Sí. Entonces ahí empezamos a ver que la dinámica no es solamente que la universidad te diga, bueno, venga y estudie, que pues nosotros le hacemos el favor. Entonces uno dice, no es un favor, es un derecho, ¿sí? Y entonces los chicos empiezan a empoderarse y a decir, bueno, vamos a reclamar nuestros derechos, y ya no se ve solamente en la pública, sino también en la privada, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿cómo la universidad se proyecta para ser accesible, ¿sí? Y no ser accesible solamente con decirle, bueno, venga y estudie, sino que esto implica una capacitación docente, implica una flexibilización de los espacios, implica todo un universo de cosas de que a veces las instituciones no quieren asumir, ¿no? Sino que dicen, no, esto está como muy complicado, yo no sé si recibirlo, si no recibirlo, pero entonces ahí empieza a jugarse el tema legal, ¿sí? Y la universidad empieza a decir, bueno, es que ya no es una posibilidad no recibirlo, es un reto recibirlo y aprender de él. ¿Sí? Entonces muchas universidades privadas que aún ahora están recibiendo personas con discapacidad están contando sus experiencias y diciendo, hombre, aquí fue un aprendizaje mutuo, ¿sí? Mientras yo trataba de que mi estudiante se formara profesionalmente, el estudiante me enseñaba a mí cómo hacer que mi universidad permita la recepción de estas personas, ¿sí? Y es decir, no solamente venga, estudie acá, o venga, haga su tesis, su maestría, su doctorado, porque ya tenemos
doctores con discapacidad egresados de universidades de Bogotá. Entonces, es solamente un trabajo mancomunado en donde la universidad aprende de la persona con discapacidad, y con solamente una carrera cursada tú puedes abrir un universo de posibilidades para las personas que detrás vienen, ¿sí? Sí. Y puedes empezar a recibir esos profesionales y el reto de formar esos profesionales con necesidades educativas que se pueden validar, que se pueden negociar, que se pueden flexibilizar y formar profesionales competentes, ¿sí? Ahora pues ahí entra otro tema muy complicado, que es la inclusión laboral, pero creo que hasta donde vamos de la inclusión educativa, pues vamos por buen camino, no nos falta muchísimo, creo que los retos son bastantes, y porcentajes de universidades que permiten el acceso de personas con discapacidad es muy mínimo. Esperemos que en un tiempo ya sean todas, y que todas tengan la capacidad de recibir a la persona que quiera estudiar lo que sea que quiere estudiar, no solamente lo que, bueno, le ofrecemos esto y no hay más. Entonces tú tienes que tomar esa opción, aunque no sea lo que quieres hacer y lo que quieres ejercer cuando seas un profesional. Entonces ahí está el reto, creo que eso es la dificultad que últimamente están encontrando los universitarios, y pues es un trabajo mancomunado con la sociedad y con la comunidad educativa. Es decir que nos estamos como en ese proceso de tire y afloje, estamos en esa primera generación que está viviendo esa situación de sí hay una educación inclusiva, sí se está trabajando para la población con discapacidad, pero hay cosas por corregir. Si bien este decreto 1421 tiene un tiempo para su implementación, y hablamos que hay un primer año que es como el tema de construcción de propuestas de cada organización, ya después vendrá en el tercer año una revisión, un análisis que es por ahí para el 2020, y para el quinto año el ministerio, con base a este balance territorial que se va realizando, definirá como la manera concreta en temas de recursos y de temporalidad de los docentes, del apoyo, de lo que se requiere. Entonces creo que esta primera generación es la que nosotros vamos a recibir gran información y trazar esa línea para donde va dirigida esa educación inclusiva, ¿cierto? Claro que sí, es una propuesta de aprendizaje, ¿sí? Es construir en estos 2 años la ruta que Exacto. Vamos a recorrer para que en 5 años nuestros profesionales egresados, o en 5 años los que están entrando a estudiar, se permitan recorrer esa ruta y que sea un poco más sencillo, ¿no? A nosotros nos tocó difícil porque enfrentarnos a ser los primeros que ingresamos, o a ser los que están empezando a hacer el cambio en la universidad es un poco complejo, pero la apuesta es precisamente dejar esa huella, y creo que este decreto nos permite eso, dejar esa huella para permitir que los que vienen detrás puedan recorrerlo con más facilidad. Y no es un camino sencillo, de hecho nosotros hemos tratado de concienciar a las personas, de decirle, bueno, este tema de aprender, de capacitar a los docentes, de hacer que esos docentes se piensen la necesidad de una educación inclusiva, no solamente para la persona con discapacidad, sino en general para la sociedad, porque estamos en una sociedad cambiante y en una sociedad tan diversa que a veces los maestros no concebimos que la educación avanza y evoluciona. ¿Cierto? Sino que a veces creemos que nuestra estrategia es la que es y ahí quedamos, ¿no? Exacto. Entonces es un trabajo de aprendizaje en común, y esperamos pues obviamente que desde Sinapsis y desde nuestro ejercer como docentes podamos ayudar a que otros docentes también empiecen a pensarse este tema de la educación inclusiva viable en todo, en la universidad y también en los colegios. Y hablando de ese acompañamiento, de ese tipo de acompañamiento que debe tener el docente, ¿cierto? Que nosotros también eduquemos a la docencia de cómo se debe reflejar esta sociedad, esta comunidad con discapacidad. ¿Cómo desde Sinapsis piensa que viene avanzando la política pública de discapacidad? Bueno, nosotros desde Sinapsis hemos pensado, hemos participado también un poco en esos debates de política pública y de formulación de política, pensándonos precisamente en este proyecto de vida de nuestros estudiantes. ¿Sí? Te contaba que nosotros trabajamos con jóvenes y adultos, sí. Y muchas veces los retos en la política se limitan sencillamente a la infancia.
¿sí? Entonces decimos, bueno, la infancia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a al bienestar, el derecho, todo este tema político de derechos y deberes, pues está muy enfocado a la infancia. Está muy enfocado a las ayudas técnicas, a las ayudas a la comunidad de la infancia. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa con los adultos? ¿Y qué pasa con esta gente que ya cumplió la mayoría de edad, que tiene una condición de discapacidad? Puede que en muchos casos múltiples, nosotros trabajamos mucho con comunidades que tienen más de una condición de discapacidad y decimos, no, es que después de los 18 años no se nos quita la discapacidad, ¿cierto? Sino que es una forma de vida que tenemos que empezar a proyectar, y eso nos ha permitido que la política pública se replantee este tema de que los derechos y los deberes tengan que trascender a las personas, a los chicos de infancia, y trasciendan a los chicos de adultez y adolescencia. ¿Sí? Eso ha sido como un poco el debate que hemos dado desde Sinapsis, también el entender que la educación inclusiva y el sistema de salud de nuestro país tiene que pensarse en las necesidades individuales y no colectivas de la comunidad. Muchas veces decimos, no, todos los ciegos, todos los sordos, ¿sí? Y resulta que cada caso es particular, cada caso es individual y las necesidades son individuales. Entonces hemos pensado que esta incidencia en la política se piense precisamente en los individuos, en los colectivos pequeños, en los colectivos que no son tan representativos como los chicos sordos ciegos, como los chicos con enfermedades huérfanas, sí, tantos diagnósticos que muchas veces metemos pues en un solo grupo y decimos, esa es la política para los sordos y para estos otros, pero no nos damos cuenta de que las necesidades individuales priman sobre el bienestar colectivo. Exacto. Pero de cierta forma, exactamente, esa es la apuesta por pensarse una política para todos y todas, pero no desde lo general, sino también desde lo particular. Exacto, Viviana, creo que esa es una de las importantes reflexiones que dejan, que no se trata solamente de hacer educación inclusiva, incluyente para la población con discapacidad, pensada que todos de esta población, sordos, ciegos, ¿cierto? Con algún tipo de discapacidad auditiva o de o otro tipo de discapacidad, van a hacer lo mismo. Entonces, importante también a futuro que las universidades, puede ser ese mensaje, piensen también para la población adulta de sus necesidades del tema laboral, que era como usted nos estaba contando. Pero bueno, Viviana, como el tiempo es corto aquí en radio, pues creo que lo podemos dejar para una segunda sesión, una segunda reunión que podamos agendar e entrar con Agustín, uno de los líderes de aquí de IDEPAC, y poder seguir abordando un poquito de este tema y, por qué no, lo que se viene haciendo directamente desde la Fundación Sinapsis. Listo, perfecto. Gracias por tu invitación y espero estar pronto de vuelta para poder seguir tratando estos temas tan interesantes para la comunidad. Dale, Viviana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos escuchado en este lapsus de media horita, muy corta, pero esperaremos a que ustedes nos puedan acompañar en una próxima oportunidad. La próxima semana estaremos informándoles por nuestros diferentes canales cuál va a ser la nueva temática. Muchas gracias y una feliz tarde. Con otros sentidos. Participación ciudadana.